Y ahora le damos la bienvenida al doctor José Ernesto Mancera. Él es profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia y actual presidente de la Red Colombiana de Estuarios y Manglares. Su trabajo se enfoca en la ecología y conservación de los ecosistemas costeros, especialmente los manglares, destacando su papel como barreras naturales contra el cambio climático y recursos esenciales para las comunidades costeras. En su conferencia abordará cómo estos ecosistemas ofrecen protección ambiental y económica a las comunidades vulnerables del país. Sus estudios sobre los manglares colombianos han ayudado a revelar su importancia como barreras naturales ante fenómenos climáticos y extremos y como hábitats críticos para especies endémicas. Además, Mancera emplea técnicas avanzadas de percepción remota para monitorear y modelar los servicios ecosistémicos de esos ambientes, proporcionando datos esenciales para su gestión sostenible. Así que recibamos con un fuerte aplauso al doctor José Ernesto Mancera, profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenido. Muchísimas gracias por la presentación. Un cordial saludo para todos y todas. Yo estoy acá desde Bogotá, desde la Universidad Nacional de Colombia, en medio de una clase. Tengo acá conmigo los estudiantes de biología del curso de ecología marina. Entonces es muy grato poder participar en esta reunión. Primero que todo, agradecer a Planet A Nature Space por generar este tipo de eventos y por la invitación. Voy entonces a compartir mi pantalla para iniciar la presentación. Por favor, me informan cuando estén viendo la pantalla completa. Sí, señor. Gracias. Bueno, entonces, como nos anunciaron, yo voy a hablar de los manglares colombianos como activo para la protección de las comunidades. Y decíamos que en el marco de la COP es muy interesante, de la COP de biodiversidad, es muy interesante hablar del mar, más en un país como Colombia, que la mitad de este país es marino. Colombia, 55% solamente son áreas emergidas, es ese color verde que aparece en el mapa, donde prácticamente ningún colombiano se equivoca al dibujarlo, pero la mayoría de los colombianos nos equivocamos cuando tenemos que incluir el maritorio, es decir, el 46% restante. Entonces, Colombia definitivamente no es como lo pintan, es mucho más, y eso es más de 2 millones de kilómetros cuadrados, nos lo da justamente ese maritorio. Y parte de ese maritorio lo tenemos el 31% en el Caribe y el restante 15% en el Pacífico. Y en esas costas, en esos litorales y en esas islas, pues tenemos los manglares. Mangle es una palabra que viene de guaraní y significa árbol torcido. Tal vez están viendo allí en la imagen, en la parte derecha, un árbol de manglar de una de las 60 especies que existe, de las 11 que tenemos en el país, y esas raíces dan esa figura de un árbol torcido. Muchos pescadores inclusive todavía hoy día dicen los manglares son los árboles que caminan, y vamos a ver un poco que tienen algo de razón. Pero bueno, se preguntarán tal vez allá en Cali, las personas que nos están escuchando por videoconferencia, ¿qué son los manglares? Pues los manglares, desde el punto de vista ecológico, son humedales, pero también los definimos como sistemas socioecológicos de alta complejidad. Insisto en lo socioecológico porque es una manera de incorporar nuestra especie, el Homo sapiens. Acabamos de escuchar una magnífica conferencia donde nos hablaban, ¿cierto?, de nuestra especie y cómo ha venido cambiando. Entonces es una manera de vincular natura y cultura. Estos manglares, decíamos, son de alta complejidad porque son hábitats anfibios. Es decir, como son humedales, reciben agua, esas aguas inundan los sedimentos
y esos sedimentos se vuelven bastante inestables. Pero esa agua puede estar de manera temporal o de manera permanente. Y en ese cambio de esa marea, de esa entrada y salida de agua, pues podemos tener en algunos momentos condiciones de ecosistemas terrestres, bosques típicos como los que encontramos en otros lugares emergidos, o en ocasiones como sistemas netamente acuáticos. Y esa agua que los inunda puede ser marina, puede ser de agua dulce, de río, o puede ser una mezcla, es decir, un agua estuarina. Entonces, estamos familiarizados que estos sistemas cambian en periodos de tiempo muy cortos. Y allí albergan una diversidad biológica que ha sido capaz de resistir estos cambios. Y entonces hay una diversidad importante, no solamente desde el punto de vista de especie, desde el punto de vista genético, sino desde el punto de vista funcional, es decir, desde el punto de vista ecosistémico. Y presentan una enorme productividad biológica. Tal vez por esto, o a pesar de esa variabilidad, el 5% de la productividad primaria del mundo es aportada por estos sistemas. Nosotros desde la ecología hablamos de funciones, pero a veces cuando intentamos comunicar nuestro mensaje con profesionales de otras áreas, el tema de las funciones no queda muy claramente explicado. Entonces, ahora está muy de boga hablar de los servicios ecosistémicos. Entonces, esas mismas funciones brindan una cantidad de beneficios a la comunidad y eso es lo que se denomina servicio ecosistémico. Ahí en el diagrama que estamos viendo, pues vemos que la base de esos servicios, una de las bases es justamente la diversidad biológica. Y a partir de esa biodiversidad, que sería un servicio de soporte, pues se derivan otros servicios claves, como los servicios de provisión, el agua, los materiales, el alimento, fibras, todo eso por lo que comercializamos es un servicio de provisión que viene del servicio soporte que nos da la biodiversidad. Pero hay otros servicios adicionales, servicios de regulación, el clima. Vimos lo que pasó en España y veíamos esa relación que tiene con el cambio climático o con la variabilidad climática. Entonces, digamos que esa diversidad y los ecosistemas son claves en ese tipo de regulación o de servicio de regulación. Pero más allá de eso también están los servicios culturales, la identidad cultural, la recreación, el turismo, los recursos estéticos, dependen en buena medida de esa biodiversidad. Y a partir de esos servicios, de esas funciones, entonces generamos desarrollo social, se desarrolla desarrollo cultural y desarrollo económico. Es decir, del uso inteligente de esos servicios, de esa biodiversidad, podemos generar condiciones de bienestar en la sociedad. Definitivamente los servicios ecosistémicos son una forma de relacionar natura y cultura y allí está de manera tácita la percepción del ser humano. Y en la medida que entendamos de mejor forma esos servicios, podemos generar herramientas de política pública para la gestión inteligente, la gestión sostenible y sobre todo equitativa de ese patrimonio natural. Otro elemento que nos permite hablar de los servicios ecosistémicos es la valoración económica, que es diferente a la monetización, ¿cierto? Pero valorar económicamente también es parte clave de la comunicación para hacer una gestión apropiada de ese patrimonio natural. Y ahí hay una cifra, quienes han trabajado en esta valoración, para el caso específico de los manglares, dan cifras como de $4.185 hectárea por año. Es un valor importante. Pero veamos cómo la historia, ¿cierto?, ha cambiado, cómo en el pasado estos sistemas de manglar no se percibían tanto desde el punto de vista de los servicios, o sea, esas características positivas, sino desde el punto de los diservicios, o sea, lo opuesto. Recordemos que las cosas se definen por sus opuestos.
Hace 80 años, si estuviéramos teniendo este magnífico evento, pero hace 80 años, estaríamos con una percepción muy diferente de los manglares. Los manglares, tal vez muchos de los que están en el auditorio o en videoconferencia los conocen. Cuando uno ingresa a un bosque de manglar, lo que encuentra es barro, un sedimento que por efecto del agua es bastante inestable, es un sedimento blando, un barro, y que por la condición de inundación huele mal, porque tiene poco oxígeno, y entonces el oxígeno en ese momento es reemplazado por el azufre. Entonces, coloquialmente diríamos, huelen a huevo podrido. Y son también hábitat para múltiples poblaciones de dípteros, de bichitos, eso que lo pica uno. Entonces, en el pasado, hasta hace 80 años, eran asociados los humedales y particularmente los manglares a tierras perdidas, a tierras malolientes, no productivas y focos o generadores de enfermedades, como por ejemplo el paludismo. Y esa percepción a través de los diservicios, pues movió a muchos gobiernos a tomar providencias. Una de ellas fue entregar recursos para drenar, para secar manglares y, entre comillas, volverlos sistemas productivos. Por fortuna, la ciencia, particularmente los biólogos y los ecólogos, han venido contribuyendo con sus estudios a mostrarle al mundo que los manglares no han cambiado, siguen estando con barro, siguen oliendo mal, sigue habiendo muchos zancudos, pero que tal vez esas mismas características dan unas propiedades muy importantes que cada vez entendemos más en el marco de cambio climático, cómo a partir de esas funciones estos ecosistemas logran retener ese carbono, lo convierten en carbono orgánico y lo pueden tener allí hasta por miles de años. Es decir, no hay otro ecosistema que tenga esa posibilidad de retener, de ser sumidero efectivo de carbono. Y debido a eso, entonces nuestra percepción cambió, nuestro comportamiento frente a estos sistemas también ha venido cambiando. Tenemos política pública, como voy a mostrar más adelante, que nos invita y nos da las herramientas para ese mejor manejo. Y aquí en la diapositiva estamos viendo entonces esos principales servicios ecosistémicos que actualmente se asocian a los bosques de manglar. Proveen alimento, son fuente de refugio y crianza de múltiples especies, especies que son residentes o especies que son migratorias, modifican la calidad de los cuerpos de agua adyacente porque son filtros, regulan componentes claves de los ciclos biogeoquímicos, ya hablábamos del carbono, pero también lo hacen con el nitrógeno, lo hacen también con el fósforo, contribuyen con la protección de la línea de costa. Y voy a dar un ejemplo de lo que pasó en San Andrés y cómo la percepción también ha cambiado en esta isla debido al manglar y a lo que pasó hace 4 años. Contribuyen con la protección de la línea costera, ya que mitigan la erosión costera, proveen variedad de productos pesqueros forestales, permiten también la conectividad entre ecosistemas. Si estuviéramos hablando de corales, la salud de los corales, por ejemplo en el Caribe, en buena medida está asociada a la salud de los bosques de manglar. Y que mencioné inicialmente, que son importantes en la captura y en el almacenamiento del carbono orgánico. Es un concepto que se denomina ahora carbono azul, o si lo prefieren en inglés, el blue carbon. Y tal vez la pregunta es, bueno, pero ¿cómo funciona ese mecanismo? ¿Cierto? ¿Por qué estos sistemas ahora están tan de moda? ¿Por qué reconocemos ahora que son tan claves? ¿Por qué estamos dispuestos a hacer ejercicios de reforestación o de restauración, es decir, soluciones basadas en la naturaleza que nos da este tipo de sistema? Entonces, ahí estamos viendo unas imágenes típicas de bosques de manglar. Entonces decíamos que esos suelos que se inundan y que le dan la característica de ser humedales son suelos bastante inestables. Cuando uno entra, por ejemplo, a los manglares del Pacífico colombiano, una persona que pueda pesar 60, 70 kilos,
fácilmente se hunde en ese barro hasta la cintura. Pero encontramos árboles hermosísimos que pueden tener hasta 60 metros. En Tumaco, por ejemplo, están los árboles de manglar más altos del planeta, junto con Gabón en África, árboles hasta de 60 metros. Entonces, como un árbol que claramente pesa más de 60, de 70 kilos, no se hunde. Pues bueno, estas especies aprendieron desde el Holoceno, cuando se generaron, a crecer, a distribuir ese peso en una mayor área. Y entonces han generado esas raíces que desde la biología las denominamos raíces adventicias o zancos o raíces tipo zanco. Lo que hacen es el mismo principio del bulldozer, es decir, distribuir el peso en una mayor área y de esa manera se mantiene. Pero esos suelos también son bastante pobres en oxígeno. Decimos son hipóxicos cuando hay poco oxígeno, son anóxicos cuando no hay oxígeno. Y como el oxígeno es vital para la vida de la mayoría de las especies que conocemos en el planeta, entonces otras especies de manglar también han aprendido a que sus raíces no crecen hacia abajo, sino crecen hacia arriba, como una especie de snorkel para las personas que hacen careteo. Ese snorkel les permite, esa raíz le permite adquirir gases, dentro de ellos el oxígeno, y oxigenar así su organismo. Entonces, ese sistema radicular de raíces zanconas y de raíces que crecen hacia arriba, que se denominan neumatóforos, entonces le permite capturar sedimentos, retener sedimentos. Y como esos sedimentos son pobres en oxígeno, toda la materia orgánica que está allí va a tardar mucho tiempo para descomponerse, es decir, va a tardar tiempo para que se queme y libere ese CO2. Algo parecido ocurre en los ecosistemas terrestres. A través de la fotosíntesis se absorbe el CO2, pero ese CO2 se quema durante la respiración, entonces es un proceso bastante dinámico. Aquí, vamos a decir, la ventaja para estos bosques es que por la falta de oxígeno, esos procesos son muy lentos. Tan interesante es el tema que tenemos acá unas cifras, ¿cierto? Estos manglares pueden absorber algo así como 1.5 toneladas de carbono por hectárea por año, que sería equivalente a si una persona toma su vehículo desde acá de Bogotá, sale a La Paz, Bolivia, eso es lo que está generando, quemando la gasolina para hacer el recorrido de unos 2.500 kilómetros. Y los manglares logran acumular en sus sedimentos y en su biomasa algo así como 900 toneladas de carbono hectárea por año, que sería como manejar 1,5 millones de kilómetros, es decir, como darle 10 veces la vuelta al planeta. Si aceptamos que en el planeta actualmente hay algo así como 13.760.000 hectáreas de manglar, entonces podríamos hacer la cuenta, esto es a nivel promedio, ¿cierto? Tendríamos algo así como más de 12.384 millones de toneladas de carbono cada año. Entonces, digamos que logran de alguna manera quitarle el CO2 a la atmósfera, ese CO2 que generamos por lo que llamamos progreso, cuando quemamos pues los fósiles, ¿verdad? Los combustibles fósiles, y entonces nos están ayudando a balancear de alguna manera esa quema de combustibles. Eso ha entrado inclusive en el mercado bursátil. Hoy se habla de los bonos o los créditos de carbono. Un bono o un crédito de carbono es una tonelada de CO2 equivalente por hectárea, y pues el precio oscila como oscila cualquier otro recurso en la bolsa. Digamos, la idea es muy buena, la aplicación ha tenido elementos perversos, sobre todo por el manejo, por la propiedad, por a quién le llegan los recursos exactamente de este tipo de negocio. Pero como idea, es una idea interesante, una idea que hay que perfeccionar porque sería una manera real de poder administrar la biodiversidad, ¿cierto? Que deje de ser una estadística y se convierta realmente en un factor claro de desarrollo, y desarrollo que tiene que ser a largo plazo y sobre todo que tiene que ser con justicia social. Pero los manglares no solamente nos ayudan en la mitigación de cambio climático, como lo acabo de mencionar. Los manglares también tienen esa posibilidad, por la misma estrategia de las raíces, de
proteger las costas y de mantener un equilibrio con el aumento relativo del nivel del mar, ¿verdad? Todos sabemos que ese CO2 que generamos con la industria nos está calentando la atmósfera. Al calentar la atmósfera está derritiendo los casquetes polares, y eso es muy grave, porque toda el agua que tenemos en el planeta, solamente 3% es agua dulce, que es más fácil de potabilizar. Y el principal reservorio del agua dulce no son los ríos, como tal vez algunos podrían pensar, son los casquetes polares. Ahí está más del 2% del agua dulce. Y entonces estamos perdiendo la principal fuente de agua dulce, se nos está yendo al océano y ahí nos está elevando el nivel, nos está inundando zonas y nos está generando problemas. Entonces, como vemos en esa gráfica, desde su origen, desde el Holoceno, los manglares, por ese tipo de raíces que tiene, de sistema radicular que tiene, esa capacidad de retener sedimentos, logra entonces aumentar hacia arriba, digamos, de manera vertical esos sedimentos y mantienen una paz, un equilibrio con el aumento relativo del nivel del mar. Esto ha sido probado, los datos que ustedes ven allí tal vez, entonces dan cuenta de ese equilibrio. Y de otra parte, al haber esas raíces, al tener esas raíces, cuando vienen las olas, esas olas al golpear esas raíces, pues pierden fuerza, depositan sedimentos, pero ese proceso entonces mitiga la erosión costera. Es decir, los manglares son clave para protegernos desde el punto de vista de los cambios negativos que tenemos por el cambio climático y por los efectos también de la erosión costera y las amenazas que se derivan de allí. Este diagrama es un diagrama conceptual que nos muestra, que insiste en esa relación entre natura y cultura, ¿cierto? Entonces tenemos manglares con diferentes propiedades, como acabé de mencionar. Esas propiedades, la magnitud de esas propiedades va a depender de factores externos, la marea, las descargas de río, la cantidad de lluvia que cae, la dinámica de vientos. Es decir, tenemos diferentes tipos de manglar y Colombia es un ejemplo de ellos. Ahorita voy a hablar de ese tema. Entonces, esas propiedades están moduladas por unos factores que llamamos externos, que nos brindan funciones y nosotros, como Homo sapiens, como parte de ese sistema, atribuimos usos, atribuimos valores. Es decir, ese patrimonio nos impacta desde el punto de vista cultural, pero también desde el punto de vista económico. Y repito, si el manejo que hacemos es buen manejo, esas propiedades se van a mantener, pero si el manejo que hacemos es equivocado, entonces se va a convertir en un impacto que va a alterar esas propiedades, esas funciones, va a deteriorar esos servicios ecosistémicos con un impacto en cultura, con un impacto en economía. Entonces, los manglares también se reconocen como ecosistemas resilientes. ¿Qué es un ecosistema resiliente? Aquel que tiene la capacidad de soportar un disturbio, de recuperarse rápidamente de un disturbio. Pero todo tiene su límite. También son sistemas vulnerables. Y esa vulnerabilidad, pues, puede, digamos, el cambio climático puede generar un cambio muy importante, como lo vamos a ver en algunos de estos ecosistemas en diferentes partes del mundo. Y están las causas naturales, pero también las causas antrópicas, y la tabla allí lo que intenta es mencionar algunos de esos impactos, de esos disturbios que estamos teniendo, o bien por causas naturales o por causas antrópicas. Los manglares, como cualquier otra especie, presentan enfermedades, tienen problemas con aumentos también de cambios climáticos extremos, como por ejemplo los huracanes, pero por causa nuestra, pues hay detrimento en la calidad del agua. Hemos hecho alteraciones hidrodinámicas importantísimas, estamos generando en algunos lugares dragado, el transporte acuático también le genera presión a estos sistemas, la urbanización, la tala, sobre todo la tala selectiva, y en resumen, el cambio del uso del suelo. ¿Y cómo está respondiendo el manglar?
Bueno, acá tenemos una gráfica que nos muestra desde 1990 hasta el año 2020 la cantidad de hectáreas en millones del manglar. Cada línea de color que ustedes están observando corresponde a un autor diferente. Esto yo lo tomé de un libro que lanzó la FAO el año pasado acá en Colombia. En Colombia nosotros hicimos el año pasado, a mitad de año, el MMM6. Es un congreso, es el Congreso Mundial de los Manglares. Las letras lo que significan es Mangrove Macroeventos and Management Conference. Fue la conferencia número 6 y le pusimos como subtítulo Mangrove Ecosystem for Human Wellbeing in a Changing Planet. Allí la FAO decía, presenta un libro muy interesante, pero que nos muestra que por diferentes autores vemos cómo, aunque los números no coinciden, la tendencia sí. En todos los casos, la tendencia es a pérdida de manglar. O sea, en los últimos años, en las últimas décadas, hemos perdido manglar a nivel planetario. En Sudamérica, por ejemplo, 2.14 millones de hectáreas para el año 2020, o sea, cerca del 15%. Y ante los cambios y ante los disturbios de los manglares y la pérdida, que es la principal consecuencia, ha habido otras consecuencias. Una que no es tan evidente, y lo sorprende a uno de alguna manera, es la migración de los bosques. Entonces, el mapa que tal vez ven abajo muestra mapa mundi y muestra unas flechas hacia arriba y hacia abajo, que es lo que se ha logrado documentar cómo los bosques están migrando. O sea, aquella idea de los pescadores de que el manglar es el árbol que camina, digamos que de alguna manera se vería ratificado de esta manera. Obviamente un individuo, un árbol, no se traslada, eso es evidente, pero el bosque sí lo está haciendo. Es decir, los manglares están migrando hacia zonas de confort, porque el trópico, que es donde viven, trópico y subtrópico, pues está teniendo cambios naturales y antrópicos que los está obligando a eso. Eso se viene discutiendo desde el año, por lo menos 2013. Aquí hay un autor que pronosticaba cambios, pérdida de especies, principalmente en el trópico, y específicamente para manglar. Cada nombre de esos son las principales especies de manglar que tenemos nosotros en el Caribe, el Avicennia germinas, que es el manglar negro, el Laguncularia racemosa, que es el mangle blanco, el Rhizophyra mangle, que es ese de los zancos, ese es el mangle rojo. Entonces los pronósticos de 2013 decían que íbamos a perder especies o individuos de estas especies en América Central y el Caribe, y lo que la FAO nos comprueba con su libro del año pasado es justamente eso. De la FAO también tenemos esta gráfica, donde nos muestra ya por región, África, Asia, Norte y Centroamérica, Oceanía, Suramérica, esos cambios. Y muestran dos tipos de barra. Ellos analizan las pérdidas en la década de 2000 a 2010 y las pérdidas y ganancias del 2010 al 2020. Suramérica, a ver si logro poner el cursor. Bueno, no. Bueno, el Suramérica entonces nos muestra que hubo una ganancia neta del 2000 al 2010, aumentó el manglar en 1.470 hectáreas cada año de esa década, pero la noticia triste es que el 2010 al 2020 tuvimos una pérdida de 1.270 hectáreas por año. Y si vemos el caso colombiano del lado derecho, entonces la principal pérdida ha ocurrido en donde más manglar tenemos, que es el Pacífico colombiano. Hace poco publicamos un artículo en Forest Ecology and Management donde analizábamos pues, las posibilidades o los procesos de restauración de manglar en Colombia. Y una de las primeras reflexiones era analizar la trayectoria, las pérdidas que habíamos tenido en el país, y lo que vemos es que en el Pacífico la principal causa de pérdida de manglares ha sido la tala selectiva. ¿Y cuál es la razón? El Pacífico, allá drenan muchos ríos,
y tenemos árboles, ya dije, de los árboles más grandes de manglar del planeta, y también con unos diámetros enormes. Es unos árboles imponentes, una madera excepcional. Entonces, digamos, los bosques allá digamos que tienen ese disturbio importante, la tala selectiva para la comercialización de la madera. Y al hacer la tala, pues el bosque se descompensa, ingresan especies foráneas, bioinvasoras, y alteran, transforman, cambian el bosque. En el Caribe colombiano, pues la situación es muy diferente, no descargan esa misma cantidad de ríos. El río más importante, el río de la Magdalena, 1.500 kilómetros, 7.000 metros cúbicos de sedimento por segundo, pero allí hay todo un perfil hidrográfico. En La Guajira, recordemos, lo llaman, no es una... es un ecosistema con muy poca agua, no es un desierto técnicamente, pero asemeja un desierto, y en la medida que vamos hacia el Urabá, la cantidad de lluvia va aumentando, pero nunca llega a compensar la cantidad de lluvia que cae en el Pacífico. Entonces, los árboles allí, los árboles de manglar, que algunas son las mismas especies, pues son de tamaño mucho más pequeño, ya no son tan atractivas para la tala, y allí el problema que se ha generado es más bien el del disturbio hidráulico o hídrico. Entonces son causas diferentes, pero con consecuencias similares. Pérdida importante de un recurso tan clave como los manglares. Miremos entonces el caso colombiano. Colombia tiene en total algo así como unas 2.800 kilómetros cuadrados de manglar, y decíamos que la principal cobertura la tenemos en el Pacífico. El 71% del manglar lo tenemos allí, y el restante 29% lo tenemos en el Caribe. Lo tenemos en el Caribe continental y un poquito en el Caribe insular. Y en el año 2000 salió un artículo donde clasificaban una nueva clasificación de los manglares. Se dice que hay 4 tipos: manglares del tipo del taico, estuarino, lagunar y de aguas abiertas, y que dependiendo del sedimento, esos mismos 4 tipos pueden tener un subtipo, o bien ambientes carbonatados o ambientes de sedimento riverino. Pues en Colombia tenemos todos estos tipos de manglar, y tenemos otro que no ha sido descrito, que son los manglares interiores que tenemos en la isla de San Andrés. Por cantidad, digamos que estamos en el top 20 del mundo. Indonesia es el país que más manglar tiene, nosotros estaríamos en el top 20, pero más allá de ese número, lo importante es la diversidad. Tenemos una diversidad, como decía, no solamente de los bosques que han sido descritos, sino más allá de eso. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo utilizar este gran patrimonio natural que nos están diciendo que tiene una cantidad de servicios interesantes para ese bienestar social, sin afectar esa sostenibilidad? Esa, digamos, es realmente la pregunta en la que hay que trabajar desde la academia, con las comunidades, con el sector político, con el sector privado. Y entonces miremos qué es lo que tenemos, ¿cierto? ¿Cuáles de esos servicios se aplican y en qué medida? Y para eso, pues vamos a hacer un pequeño viaje por manglares del Pacífico, por manglares del Caribe continental, por manglares del Caribe insular, mostrando algunas de estas propiedades y algunos de los problemas que allí hay. Uno de los estudios que hicimos reciente fue en los manglares del Pacífico, con dineros del Sistema General de Regalías, donde nos unimos la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad del Valle, y allí decidimos, y la Universidad Autónoma del Caribe también, allí decidimos ver manglares de baja intervención antrópica, de intermedio y de nivel alto. Entonces, para la baja intervención antrópica nos fuimos a Bahía Málaga, trabajamos en 2 manglares allí, El Morro y Nanguizal. El sitio opuesto, digamos, con una alta intervención antrópica, seleccionamos Buenaventura, de ahí cogimos los bosques de San Pedro de Piangüita, y un nivel intermedio nos los dio Tumaco, de ahí trabajamos en 4 sitios: Boca Grande, Rompido, Vaquerita y Papayal.
Y la gráfica que ustedes ven es los valores de la reserva de carbono que nos ofrecen esos bosques. El color verde representa la cantidad de carbono, la reserva asociada a los sedimentos hasta 2 metros de profundidad, y lo amarillo y lo gris corresponde a la cantidad de carbono asociada a la biomasa, lo amarillo biomasa aérea y lo gris biomasa enterrada. Y digamos, bueno, además de la variabilidad y de lo que vemos del impacto que se puede generar desde el punto de vista de la reserva de carbono, nos llama la atención que, por ejemplo, el Morro, allá en Bahía Málaga, está entre los sitios que tiene más carbono a nivel planetario. Acá hay una tabla donde comparamos sitios donde más se ha encontrado es en Indonesia, valores de 507 megagramos de carbono por hectárea, y mire, Colombia está cercana a los 400. O sea, no solamente tenemos de los árboles más altos del planeta, sino que tenemos bosques con unas reservas de carbono importante. Entonces, en el mundo estamos discutiendo que el cambio climático nos está generando mucho impacto. Acá tenemos una alternativa, pero esa alternativa tiene que ser bien administrada para que no se nos quede en el papel o lo que se genere de ahí no se quede en unos pocos. Y este modelo conceptual también, con algo de numérico, lo que intenta mostrar es, al intervenir esos bosques, cómo esa magnitud, esa cantidad de carbono reservado, pues empieza a perder. Entonces tenemos un banco, ahorita se habla del oro negro, ¿cierto? Con ese carbono que está almacenado, en un manglar conservado, tipo de los del Pacífico, podemos tener una cantidad interesante, más de 383 megagramos de carbono en ese sedimento, como si se deforesta el bosque, pues esa reserva se va debilitando, y si se debilita aún más, si se deforesta aún más, pues obviamente esa reserva se va perdiendo. Digamos, son datos que claramente dan fe de que el manejo sí es clave, sí es importante, y que esos números nos tienen que servir para toma de decisión mucho más acertada. Podríamos seguir hablando mucho más del tema, pero por tiempo es un recurso no renovable, hay que hacer el mejor uso de él. Entonces, miremos otros aspectos. Esos bosques magníficos del Pacífico nuestro, con ese sedimento que nos reserva carbono, además da la posibilidad para recursos vitales desde el punto de vista económico y desde el punto de vista cultural, como la piangua, ¿cierto? La piangua, tal vez los que están en Cali todos han tenido esa posibilidad de deleitar este recurso de manejo, sobre todo por las mujeres, ¿cierto? Y hay una relación muy estrecha, los profesores de la Universidad Nacional, de la sede Palmira, en el marco del proyecto que les decía, del Sistema General de Regalías, logran demostrar cómo la presencia de manglar es fundamental para la presencia, la abundancia y la calidad de la piangua. No solamente desde el punto de vista de la protección por cambio climático, sino de la protección por el alimento, vemos la necesidad de hacer un manejo inteligente de los bosques. Vámonos ahora a la otra costa, a la costa Caribe. Y en la costa Caribe encontramos a la ecorregión de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Como dice ahí, la Ciénaga Grande es el sistema lagunar estuarino más grande que tenemos en el Caribe colombiano, 1.321 kilómetros cuadrados. Pero es reconocida como la laguna costera más productiva del mundo en latitudes tropicales. Y también les voy a mostrar los datos. La producción biológica se mide en términos también de la unidad de carbono. La producción primaria neta está alrededor de 990 gramos de carbono metro cuadrado por año. Y esto genera pesca y genera otras cosas, pero en cuanto a pesca, más o menos al año se pueden llegar a obtener de allí unas 10.000 toneladas métricas por año. Esa reserva se originó por el río de la Magdalena, que ya hablaba yo. Ese río hace más de 2.000 años fue generando esas lagunas. Del lado derecho está la zona agrícola, la zona bananera, aquella de los vallenatos, y un poco más allá tenemos la Sierra Nevada de Santa Marta, que es la serranía costera más alta del mundo, 5.800 metros sobre el nivel del mar, drenan
6 ríos, y esos ríos pasan por la zona agrícola y luego llegan a la Ciénaga Grande de Santa Marta. No hay en el país otro ecosistema que tenga tantos títulos. 1964, hace 60 años, tenemos el Parque Vía Isla de Salamanca, que une ciudades de Siena, Barranquilla. Año 1977 se declaró el Santuario Nacional de Fauna y Flora. Año 2000 se convirtió en una Reserva Internacional de Biosfera. Fue el primer ecosistema Ramsar que Colombia incluyó en este grupo. Entonces, digamos que es un sistema clave, es un sistema de superlativos. Alrededor de la Ciénaga hay 7 pueblos, 4 sobre el Parque Vía Isla de Salamanca y 3 más en condición de palafíticos. Son pueblos mágicos, son pueblos que están construidos sobre el agua. Y aquí la prueba de que la Ciénaga es la laguna costera tropical más productiva del planeta. El artículo es de un investigador norteamericano, Jim Cloran, en el año 2008. Él hizo una recopilación de algo así como 200 sistemas en el mundo. Me acuerdo que se contactó con nosotros, yo hacía el doctorado en los Estados Unidos para esas épocas, y le proporcionamos datos. Y él comparó todos los datos, y en su publicación le aceptaron Ciénaga como el sitio más productivo. Y los datos que se obtuvieron años antes con el doctor, con un colega alemán, Klaus Gocke, pues muestran justamente eso. Allí abajo ven unas imágenes de los pueblos palafíticos y el ejercicio de la pesca, que desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural, es clave, es fundamental. La Ciénaga fue la despensa, no solamente de estos pueblos de la carretera y palafíticos, sino fue la despensa de buena parte del país de productos pesqueros. Acá a Bogotá nos llegaban productos pesqueros de la Ciénaga. Es reconocido entonces esa productividad por la diversidad que se genera de allí. Los inventarios de flora nos muestran algo así como 288 especies, de aves, unas 200, la mayoría son aves migratorias. Cuando el invierno en el norte se genera, vienen acá a pasar su temporada, a reproducirse en muchos casos. 98 especies de invertebrados, tenemos reptiles y tenemos mamíferos, como el manatí. Y se destaca de toda esta biodiversidad la enorme producción pesquera que ya mencionábamos. Entonces hay especies clave, especies icónicas, como la lisa, es su nombre científico, el mujil inciles, como la mojarra rayada, Euguerres plumieri, y como algunos peces de gato, como el Ariopsis bonillae. Pero también se destaca la ostra del Mangle, el pueblo completo que es Palmira, vive de la extracción, la comercialización de este recurso. Las jaivas, que son esos cangrejos nadadores, los camarones, también son muy, muy claves, muy importantes. Pero, así como tenemos ese sistema tan clave, tan importante, este sistema lamentablemente se destaca por todos los impactos que se han generado. Del lado derecho ustedes están viendo una imagen satelital de hace unos años. En esa imagen ustedes ven las líneas amarillas corresponden a los ríos que drenan la Sierra Nevada de Santa Marta, y esas X en rojo lo que están indicando fueron los impactos hídricos que se generaron. El primero de ellos fue la construcción de la carretera troncal del Caribe para unir Ciénaga con Barranquilla, que se hizo por allá, inició en los años 1956, Rojas Pinilla. Era importante hacer esa carretera para sacar el producto agrícola, llevarlo hasta el puerto de Barranquilla y exportarlo a Estados Unidos, a Europa. Pero no se consideró que tenía que haber paso de agua del Mar Caribe, que está al norte, y del complejo lagunar. Entonces, al construir esa carretera, que era necesaria, se hizo de tal forma que generó interrupción de flujo hídrico del Mar Caribe al complejo lagunar. Y años después se construyó un carreteable, una carretera más pequeña, paralela al río Magdalena, para unir un par de pueblos. Esa es una zona agrícola y ganadera, es lo mismo, para poder comunicarse. Hicieron esa carretera,
sin tener en cuenta las comunicaciones del río Magdalena con su antiguo delta, y entonces este anillo vial en un sistema que tiene un déficit hídrico, está hacia la mitad de ese perfil que les mencionaba entre La Guajira y Urabá, entonces es más lo que se evapora que lo que precipita. Entonces, al interrumpir esos flujos, tanto marinos como de agua dulce, se genera una hipersalinización, es decir, el paisaje cambió de muy verde, como vemos acá a la izquierda, a un paisaje totalmente desertificado. Hace muchos años, trabajando con el INVEMAR, nosotros encontramos la causa. Entonces, midiendo los valores de salinidad en esos sedimentos, encontramos valores de salinidad que llegaban casi a las 200 partes por mil. Para que ustedes se hagan una idea, el mar en el Caribe, la salinidad es de 35, en el Pacífico puede ser de 27, el manglar puede aguantar mucho más que eso, fácilmente hasta 60, pero si la salinidad sube mucho más de eso y se mantiene por largo tiempo, entonces hay algo que llamamos hipersalinización y los manglares se mueren. Empiezan a perder hojas, que es lo que ven en la imagen, y terminan muriendo. Ahí tenemos la prueba reina de cómo esos niveles de salinidad posibles se pasaron generando esa crisis. En ese bosque teníamos la principal cobertura de manglar de todo el Caribe colombiano, y entonces, en algo así como 40 años, solamente perdimos 29.000 hectáreas de las 56.000 que había. Adicionalmente, cuando hemos revisitado los sitios y mirando más datos, hemos encontrado además otras causas. Por supuesto, la carretera es la causa principal, pero lo que ha pasado a lo largo del río Magdalena y los eventos climáticos de fluctuación climática, como los eventos Niño, pues también han contribuido a esta causa. Hemos analizado carbono orgánico en estos suelos. Esto es producto de una tesis de la Universidad Nacional, de una tesis doctoral. Ahí seleccionamos entonces un gradiente de disturbio desde zonas con alto disturbio, como por ejemplo lo que aparece ahí como AHU, que es un sitio totalmente deforestado. Lo comparamos con un sitio conservado, que es el que dice ahí RIN, y con un sitio intermedio, que es un sitio restaurado. Entonces, bosques con diferente condición, con diferente nivel de disturbio o nivel de salud, y miramos los valores de carbono. Para esto lo que hace uno es con un barreno, hace un hueco lo más profundo que pueda, ojalá hasta los 2 metros, saca ese material y lo procesa en el laboratorio. Esto lo hemos hecho con las comunidades que nos han ayudado a medir y nos han proporcionado mucho conocimiento. Y aquí están los resultados. Evidentemente, donde el manglar está saludable, tenemos que el carbono en la vegetación es más alto, pero sorpresivamente esos sedimentos no muestran gran diferencia. De los manglares conservados, de los manglares altamente deteriorados, los valores, la hipótesis nuestra es que se había perdido mucho carbono y la prueba está que no. Eso nos ha llevado a hacer propuestas, ¿cierto? Antes se decía, bueno, usted tumba el manglar y todo ese carbono que está almacenado se exporta automáticamente y es como una bomba. Depende de las condiciones. En el caso nuestro, en la Ciénaga, encontramos que ese no es el caso, justamente por el movimiento del agua. Entonces ese carbono felizmente todavía está allí almacenado. Esto ya lo publicamos en la revista Studying Coastal and Shelf Science, y el título o el subtítulo que le dimos es un poco provocador: menos manglar, más carbono, y básicamente llamamos la atención sobre eso, que todo el mundo había dicho, que ojo, que al tumbar manglar ya era una bomba de tiempo. Nos da algo de tiempo, nos tiene que seguir preocupando la deforestación, pero digamos, ahí tenemos, un colchón de tiempo. Bueno, la otra pregunta que nos hicimos es, bueno, ¿qué pasa si los manglares se pierden o se deterioran? Ya sabemos que hay impactos desde el punto de vista del carbono almacenado, pero ¿qué pasa con la diversidad? Pues la hipótesis es que, bueno, considerando que los manglares son un hábitat clave
para muchas especies cómo afecta la pérdida de manglares la biodiversidad, usando como laboratorio a la Ciénaga Grande de Santa Marta. Entonces, lo que hicimos fue usar sitios otra vez en buena condición, sitios saludables, lo que es el manglar vivo. Y en cada una de estas zonas analizamos la diferente composición faunística, aves, peces, moluscos, crustáceos. Y lo hicimos durante varios periodos relativamente largos, cubriendo las diferentes épocas del año, y ahí están los resultados. El manglar saludable, las aves que pueden llegar allí, los peces que se asocian a las raíces, los moluscos tienden a ser pues mucho más abundantes. La diversidad se mide en riqueza de especies y en la equitatividad de especies. Esos dos elementos dan los índices de biodiversidad. Encontramos índices más altos asociados a manglares saludables. O sea, así como en el Pacífico se encontraba más piangua, cuando hay más manglar, lo mismo pasa con otros recursos en el Caribe también. Y otro elemento que aprendimos durante el curso de los proyectos que hemos hecho es el de la consecuencia de perder manglar. Resulta que algo que no les he dicho es que para atender los problemas de la ciénaga, Colombia hizo hace unos años, en 1990, inició un proyecto enorme que se denominó ProCiénaga. Hasta ahora es el proyecto de restauración de manglares más grande que se ha hecho en América Latina. Ese proyecto se inició con apoyo de la GTZ, ahora se llama GIZ, en ese momento era GTZ, la Agencia de Cooperación Alemana, con varias instituciones colombianas, y eso dio origen a un empréstito con el Banco Interamericano de Desarrollo por $15 millones para la restauración de la ciénaga. ¿El proyecto en qué consistía? En recomunicar el río Magdalena con su antiguo delta, reabriendo los canales. Un proyecto muy publicitado, con enseñanzas y todo, pero cuando estábamos en lo fino del proyecto, 1994, vino una mortandad masiva de peces. Imagínense, ese proyecto era como el ojo del huracán, ¿cierto? Porque generó una profunda crisis frente a las comunidades de pescadores, a la opinión pública. ¿Cómo así que un proyecto donde hay tanto invertido nos está generando la muerte de los peces, el principal recurso para la región? Nosotros entonces entramos a investigar qué era lo que pasaba y bueno, encontramos la respuesta. ¿Qué era lo que mataba a los peces? La anoxia. O sea, el agua perdía oxígeno. ¿Por qué el agua perdía oxígeno? Porque crecían unas microalgas de manera enorme, como una especie de cáncer. Le cambiaban el color al agua. Entonces ahí se ve una imagen, parece agua como una sopa de espinaca, toda la ciénaga, color demasiado verde debido a esas algas generadas. ¿Quién las generaba? Encontramos que era el exceso de fósforo. El fósforo es un nutriente que usan inclusive como fertilizante. Al llegar al agua, estimula el crecimiento de unas algas, un grupo que se llama cianobacterias. Ellas crecen de manera exorbitante y al morirse empiezan a podrirse y generan la falta de oxígeno. Y esa falta de oxígeno, imagínense como una bolsa dentro del agua sin oxígeno que se va moviendo. Y los peces que están allí empiezan a morirse, ¿cierto? ¿De dónde venía el fósforo? De la zona agrícola, de la zona bananera. Usan fósforo como fertilizante y ese exceso nos llega al agua. Y anteriormente, ¿por qué no ocurría? Porque el manglar absorbía ese fósforo. Entonces, al perder manglar, ese filtro se pierde y ese fósforo llega al agua, genera el problema. Lo que hicimos fue un índice, generamos unas ecuaciones para básicamente, generamos el modelo conceptual y para volverlo numérico, lo que hicimos fue... Mancera, qué pena interrumpirlo. Claro. Si de pronto ya puedes ir concluyendo para poder darle paso a las preguntas y
y no demorarnos tanto. Sí, por favor. Ya voy a acabar. Entonces, ahí tenemos, Gracias. ahí tenemos el índice, se interpreta también de una manera sencilla y ese curso, si ustedes quieren, ahí está un QR con inteligencia artificial. Hicimos un curso usando realidad virtual para explicarle a la gente en qué consistía el problema y cómo utilizar ese índice. Bueno, y aquí hay otro QR, los que quieren saber un poco más de la Ciénaga. Este es el último libro que sacamos, la ecorregión de la Ciénaga Grande de Santa Marta en los medios públicos. Es un libro que también se deja bajar. Bueno, y el último ejemplo que voy a dar tiene que ver con San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Ustedes saben, este es el territorio más grande que hay en Colombia, el departamento más grande, aunque desde el punto de vista de las zonas emergidas sería el más pequeño. Allí tuvimos no solamente pandemia como todo el mundo en el 2020, sino que tuvimos la visita del huracán Iota. El huracán Iota golpeó muy duro, sobre todo Providencia. Fue un huracán que primero se catalogó como 5, luego lo dejaron como 4, pero el daño que hizo fue inmenso. Entonces, a partir de allí, el trabajo que que la Universidad Nacional ha desarrollado con la comunidad, pues nos hicimos todo el protocolo para futuros momentos, qué hacer antes, durante y después de un huracán. Pero de las cosas más interesantes que aprendimos de los providencianos es que ellos dicen que aunque hay poco manglar allá, la cobertura es de 55 hectáreas solamente, los árboles de manglar dieron la vida por Providencia. Y bueno, también quienes estén interesados en estos protocolos también lo pueden bajar por vía virtual. ¿Qué tenemos en el país ahora y cuál es el camino que sigue? Bueno, nosotros hicimos la Red Colombiana de Estuarios Manglares, uniéndonos universidades como la Nacional y la del Valle, y logramos proponer la Ley 2243, que es la ley actual de los manglares, por medio de la cual se protegen estos ecosistemas, y sobre eso se está trabajando. Y aprovechando lo que pasa a nivel del mundo con lo de la biodiversidad, desde la COP de París del 2015, que fue la COP 21, donde se reconoce la necesidad de involucrarnos con soluciones basadas en la naturaleza para mitigar cambio climático. Entonces es que hemos hecho las propuestas de restauración y hemos utilizado lo que el país ha venido avanzando desde los 80 con la silvicultura, en el año 2005 cuando se reconoce el enfoque de restauración ecológica, luego el de ecología o diseño de ecosistemas, y más recientemente hemos venido trabajando con restauración ecológica, pero basada en las comunidades. Y de ahí hemos aprendido que cualquier proyecto de restauración debe tener 3 condiciones básicas: que sea ecológicamente funcional, que sea económicamente viable, y el tercero, que sea socialmente aceptable. Entonces, hablamos de restauración, hablamos de rehabilitación, en la búsqueda de garantizar sustentabilidad de estos ecosistemas, pero con esta triada. Y tal vez esta sería de mi última diapositiva. En Colombia, cuando hicimos la mirada de cuántos proyectos se han desarrollado, encontramos desde 1990 hasta ahora 163 proyectos, pero la gran mayoría, más del 73% en el Caribe, solamente un 26.5% en el Pacífico. O sea, donde más manglar tenemos, donde más problemas hay, es donde menos ejercicios hemos hecho. Pues este es un elemento que definitivamente hay que mirar hacia el Pacífico para implementar lo que hemos aprendido de allí. Lo otro que sabemos es que de esas 163 experiencias, muy pocas se les hace monitoreo. Entonces, el monitoreo es otro elemento que hemos venido, trabajando para generar una guía que permita entonces hacer ese monitoreo a largo plazo. Y con esto, entonces yo concluyo.